El día que guardamos los cristianos. Sábado o domingo, ¿qué dice la Biblia? Y digo los cristianos porque una cosa es el día que guardamos los cristianos, según la Biblia, y otra cosa son los judíos según la Biblia. Claro está que los judíos guardan el sábado, pues la ley, la Biblia en el Antiguo Testamento lo manda. Jesús, así como los discípulos guardaban el sábado, pues siendo ellos judíos, debían de cumplir con la ley, mas como ya se dijo, una cosa es la religión judía con sus preceptos y doctrinas, y otra cosa es la religión cristiana con sus preceptos y doctrinas. Jesús, antes de morir en la cruz, él junto con los discípulos cumplían con la ley del antiguo pacto, el testamento, pues quien cumpliera los preceptos de la ley heredaría la vida eterna. Sabemos que Jesús fue el único quien cumplió en su totalidad la ley, cobrando con su muerte la herencia. Esto que se acaba de decir Pablo lo explica con ejemplos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al 17. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 2 al 4. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Nosotros, al ser bautizados, morimos junto con Cristo y nos hacemos con Cristo coherederos de la vida eterna. Por Cristo, con él y en él, el quien cumplió la ley nos redimió de nuestros pecados, haciéndonos partícipes de la herencia prometida del Antiguo Testamento. Él pues, cumplió con la ley y con su muerte hizo el testamento válido. Ahora, una vez que Jesús muere y resucita, nace la cristiandad, la fe y doctrina cristiana, es decir, aquella congregación apostólica que congregan los creyentes en Cristo y siguen sus preceptos y doctrinas. Ya no es por la ley que se espera vida eterna, cosa que es doctrina judía y Jesús y sus discípulos antes de que Jesús muriera guardaban, mas una vez Jesús resucita, escuchen bien, una vez que Jesús resucita nunca más los apóstoles buscarán la vida eterna en los preceptos judíos, sino que ahora ellos como cristianos, como creyentes en Cristo que saben que la vida eterna es por Cristo y ya no por la ley, ellos guardan el domingo, día de la resurrección de Cristo. Hermanos, sepan que en la Biblia, una vez que Jesús resucita, los apóstoles, la iglesia primitiva, nunca más guarda el sábado sino el domingo. Ojo hermanos, una vez que Jesús resucita y nace el cristianismo, nunca más se menciona en la Biblia que los apóstoles o cualquier cristiano guarde el día sábado, siempre se menciona que guardan el domingo. Los cristianos pues guardamos el domingo, no el sábado. El guardar el sábado no es precepto ni doctrina cristiana, eso es doctrina y precepto de la religión judía. Hoy en día muchos que se dicen ser cristianos parecen más judíos que cristianos, pues guardan el sábado y siguen preceptos y doctrinas judías, no cristianas. Están al revés de Pablo, pues él siendo judío, abandona el judaísmo por el cristianismo, y hoy muchos que según son cristianos retoman preceptos judíos. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 al 14. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pablo pues, él mismo dice que pertenecía a la comunidad judía y era muy apegado a esa religión, pero abandona los preceptos y doctrinas judías y adopta el cristianismo, deja todo por Cristo. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 9. Porque, hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más lo puedo yo. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, por supuesto, pues era fariseo, y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia, y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Pero al tener a Cristo consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en él, no teniendo ya esa rectitud que pretende la ley,
sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, quiero decir, la reordenación que Dios realiza a raíz de la fe. Pablo era judío y él guardaba el sábado y seguía todos los preceptos judíos, mas se da cuenta que la vida eterna está en Cristo y deja los preceptos judíos los cuales ahora considera como nada y se convierte al cristianismo, ahora es en Cristo que le espera la vida eterna. Como ya se dijo, hoy muchos que se dicen ser cristianos están al revés, dicen creer en Cristo mas vuelven a los preceptos judíos y se olvidan de los preceptos cristianos. Carta a los Colosenses, capítulo 2 versículos 16 y 17. Esta carta es de Pablo a los Colosenses, un cristiano hablándole a otros cristianos. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. El día de reposo, muchas congregaciones supuestamente cristianas, lo guardan el sábado, al retomar las doctrinas judías, es hacer vano el sacrificio de Cristo, pues nosotros teniendo la salvación en Cristo a retomar prácticas y doctrinas judías es hacer lo que hoy en día hacen los judíos, negar que Jesús es el Mesías y seguir con la ley, esperando en ella encontrar la vida eterna olvidando a Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 4 versículos 4 y 5. Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Cristo vino a salvar a los que estaban bajo la ley y volver a la ley judía es hacer vano el sacrificio de Cristo. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos nuestros preceptos y doctrinas, algunas doctrinas distintas a las judías, hay varias doctrinas y prácticas judías que algunas denominaciones supuestamente cristianas guardan, pareciendo más judíos que cristianos, algunas hasta practican la circuncisión, otras hasta practican la dieta de los judíos, prohibiendo ciertos alimentos, mas esos son otros temas. Por lo pronto enfoquémonos en el día de reposo. En la Biblia verán que una vez que Jesús resucita y nace la iglesia, todos los cristianos, siempre se reúnen y dan culto a Dios en domingo. Ojo, unas Biblias dicen domingo, otras primer día de la semana, pero es lo mismo, el primer día de la semana es domingo. Evangelio según San Juan, capítulo 20 versículo 1. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Aquí vemos por qué los cristianos guardamos el día domingo, pues fue el día que Cristo resucitó y venció la muerte. Ahora veremos a los cristianos empezar a reunirse y dar culto a Dios en domingo el día que Jesús resucita, ya no más el sábado, pues ya no están bajo la ley, sino que siendo cristianos creyentes en Cristo, guardan el domingo, prueba de su fe en la resurrección de Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 20 versículo 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ojo, Jesús los visita en domingo ya que ellos estaban reunidos y una semana después nuevamente. Evangelio según San Juan, capítulo 20 versículo 26. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Ojo, nuevamente en domingo. A la siguiente semana se reúnen los cristianos y Jesús los visita y les trae la paz. Aquí Jesús a los cristianos los visita en domingo y les trae la paz. La enseñanza teológica es que si no tienes paz en tu corazón, que incluso no puedes ni dormir ya sea por tus hijos, por tus padres, alguna enfermedad, alguna pena, algún problema, si buscas la paz de Dios, ve y congrégate. Mas los cristianos según la Biblia nos congregamos en domingo como hasta hoy. Por lo tanto, no dejes de ir a misa. Si has dejado de ir a misa porque tal vez algún hermano te hizo mala cara o alguien te ofendió, no dejes de ir a la casa del Señor, que esas piedras del camino no sean piedras de tropiezo y eviten que vayas al encuentro del Señor. Recuerda que el camino que lleva a la salvación es pedregoso, incluso si el sacerdote te hace mala cara o comete una negligencia en su ministerio, no sea eso tampoco otra piedra de tropiezo. Dios ya le pedirá cuentas a él, más a pesar de que quizás no sea un buen sacerdote. Él es sacerdote de Dios y si tú recibes el pan que Él consagró ten seguridad que has recibido a Cristo sacramentado. Por eso no dejes de asistir a misa, que tu mirada esté puesta en Cristo y en la fe de la Iglesia. Continuamos viendo a los cristianos congregarse en domingo dando culto a Dios. Hecho de los Apóstoles capítulo 20 versículo 7. El primer día de la semana, ojo, primer día de la semana, o sea, domingo, estábamos reunidos para la fracción del pan.
Ojo, así como hoy en día los católicos nos reunimos para recibir la fracción de pan consagrado en misa cada domingo, los primeros cristianos también en domingo se reunían para tal práctica. Hermanos, nosotros somos cristianos, no judíos, guardamos las prácticas y doctrinas cristianas, lo que los cristianos creyentes en Cristo practicaban y creían, no mezclemos doctrinas, cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos que un poco fermenta la masa. Evangelio según San Mateo, capítulo 16 versículo 12. Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. No mezclemos doctrinas, somos cristianos, no judíos.